Azcapotzalco. En comunidad. Muy buenos días a la entusiasta participación de la comunidad de San Álvaro, quienes nos acompañan en esta jornada cívica donde la delegación Azcapotzalco establece una guardia de honor en memoria de el benemérito de las Américas, don Benito Juárez García. Está con nosotros nuestro jefe delegacional, el doctor Pablo Moctezuma Barragán. De personal, por favor, que acompañe al jefe delegacional. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Muchas gracias, Azcapotzalco. Para traernos a la memoria un importante hecho histórico durante el gobierno de don Benito Juárez García, contamos aquí con la asistencia y la generosidad del señor ex embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, el excelentísimo Jorge Mancilla Torres, quien queda con ustedes. Agradezco mucho la gentileza del señor delegado de esta delegación, don Pablo Moctezuma, del equipo de gobierno, del gentil presentador de este evento, para repetir un hecho significativo también en la historia de Bolivia. En Bolivia tenemos memoria de don Benito Juárez, no solamente por la simultaneidad que está ocurriendo histórica en estos tiempos, en que también tenemos un presidente indígena en Bolivia. Si don Benito Juárez fue el primer presidente indígena de América Latina, el compañero Evo Morales es también otro de la etnia, del color, de la raza de los bolivianos. Somos 63% de la población boliviana indígena y hemos cambiado de república a Estado plurinacional gracias a una nueva constitución. El hecho histórico que quiero referir, que tiene que ver con Bolivia y don Benito Juárez, es el siguiente, lo resumo. Cuando finalmente Benito Juárez y las tropas republicanas capturaron, detuvieron en Querétaro al emperador Maximiliano, que quiso tergiversar la historia republicana de este hermoso México, y cuando se decidió en mayo de 1867 enviarlo al fusilamiento en el Cerro de las Campanas para sentar un precedente para que nadie nunca más invada México, invada América Latina, hubo voces en todo el mundo que se levantaron pidiendo perdón, pidiendo clemencia por este emperador de ojos azules y cara blanca. En aquel tiempo no se perseguía, ni se oponía, ni se odiaba a Benito Juárez porque sea liberal, porque sea revolucionario o porque sea presidente finalmente de México, sino porque era indio, porque era indígena. Los conservadores habían ido a buscar la blanquitud europea para tener aquí a un emperador. Cuando Benito Juárez, decide la muerte de este hombre y de Miramón y Mejía, los alcahuetes de su gestión monárquica, voces en Europa, empezando el novelista Víctor Hugo, el autor de Los Miserables, otros presidentes, otra gente representativa, incluso cercanas al Vaticano, piden clemencia para este hombre, pero la orden se va a ejecutar y se ejecuta, como ustedes saben, el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas. Consumado ese hecho justiciero de valía histórica, Benito Juárez retoma la presidencia de México, reasume el mando
que le había sido escamoteado durante tanto tiempo y ocurre un hecho sin precedentes en la historia de nuestros países. De ese 19 de junio a julio, a agosto, a septiembre, hasta octubre, nadie en el mundo reconocía al presidente que recobró la República. No había gobierno que reconociera de nuevo las virtudes, la autoridad histórica de este hombre, excepto que el 8 de octubre de 1867, llega a la plaza principal de la Ciudad de México un hombre que había atravesado medio continente, desde Chuquisaca, La Paz, Lima, Panamá, Panamá por equivocación a Cuba y de Cuba a Veracruz. Un hombre que vino a caballo desde Veracruz en las condiciones más deplorables y llega a la plaza principal y pide dónde está el Palacio de Gobierno. Le indican y pide hablar con el presidente de México en esas condiciones, con las ropas raídas, pero con una carpetita en la mano. Y dice: soy el nuevo embajador de Bolivia, me manda mi pueblo, me manda mi gobierno para reconocer a este presidente. Inmediatamente recibido por el benemérito, por el presidente Benito Juárez, don Quintín Quevedo. Don Benito Juárez dicen que golpea la mesa donde trabaja y dice: al fin, alguien que nos reconoce, un país que nos reconoce como gobierno. Y decreta 3 días de festejo, jolgorio llaman allí, verbena, fiesta en los barrios, por este hecho impresionante, por este hecho inédito, este hecho de orgullo latinoamericano. El embajador Quintín Quevedo es reconocido, le reciben las cartas credenciales el día 9 de octubre de 1867. El próximo año cumplimos siglo y medio de relaciones con México, y es el hecho histórico porque a los 11, 12 días los demás países enseguidilla reconocen a don Benito como presidente. Digo, Colombia, Venezuela, Argentina, Brasil, Perú, en cargamontón, en cascada. Este es el hecho histórico que los bolivianos tenemos como memoria del primer triunfo político, revolucionario y diplomático, en memoria de este gran hombre, de este conductor, de este numen republicano de nuestro continente, el zapoteca Benito Juárez. Deseo para todos ustedes, señor delegado, amigas, amigos, en la memoria de este pacificador, de este revolucionario, de este transformador de nuestra historia latinoamericana, una Latinoamérica, una primavera democrática, una primavera feliz, una primavera de recobramiento de nuestra soberanía e independencia latinoamericana. Muchas gracias. Gracias. Damas y caballeros, por Azcapotzalco tiene la palabra nuestro jefe delegacional, el doctor Pablo Moctezuma Barragán. Muy buenos días. 21 de marzo, fecha de nacimiento de Benito Juárez. Benito Juárez está más vivo que nunca, porque su ejemplo está vivo, porque enfrentamos situaciones que él enfrentó y que él nos enseñó a salir adelante contra un mal gobierno, contra grupos de privilegiados, contra los grandes monopolios que se apoderan de todo, contra los reaccionarios que provocan la violencia en nuestro país, contra los imperios extranjeros que quieren robarnos nuestras riquezas y controlar nuestro territorio. Benito Juárez enfrentó a todos los enemigos que hoy estamos enfrentando y supo vencerlos, siempre unido al pueblo, siempre confiando en el pueblo de México. Aun cuando todo parecía perdido, él tuvo siempre confianza en el pueblo y en su patria. Hoy atravesamos momentos muy oscuros en el que nuestro país sufre un gran retroceso, en el que aumenta la injusticia, la pobreza, en el que derechos que durante siglos habíamos ido acumulando se han perdido,
en los últimos tiempos. Y una situación muy similar fue la que enfrentó Benito Juárez a lo largo de toda su vida. A él no le importó sufrir cárcel. Varias veces fue encarcelado. En una ocasión por defender a los indígenas. En otra ocasión Santana lo hizo prisionero en Veracruz y terminó en San Juan de Ulúa. Sufrió destierro, sufrió pobreza. En Nueva Orleans pues tuvo que sobrevivir fabricando puros. Sufrió persecución durante largos años de su vida y sin embargo siempre se mantuvo firme como una roca. Y en gran medida esto se lo debemos a su raíz indígena, que es la raíz de México. México tiene una sola raíz, que es la raíz de los pueblos originarios. Es cierto que hemos sufrido varias invasiones y es cierto que la migración es una constante. Dicen por ahí que la madre patria está en otro lado. Esta es una absoluta falsedad. Al frente del pueblo de México, Juárez supo triunfar. Y esto no es historia, nada más. Es sobre todo para nosotros una experiencia de cómo debemos de actuar hoy. Porque no nos interesa instalarnos en el pasado, no nos interesa ponernos nostálgicos sobre personajes que ya no existen, sino lo que nos interesa es tomar su impulso, tomar su ejemplo y saber que siguen vivos, pero van a seguir vivos en nuestro México. Benito Juárez está vivo, hoy cumple 210 años y seguirá cumpliendo años y más años. Y pronto tendremos que tener una ceremonia en la que reconozcamos también nuestros propios triunfos y no solamente los triunfos de aquel pueblo y de aquel Benito Juárez. Agradecemos muchísimo la presencia con nosotros del embajador del pueblo de Bolivia, quien también fue en su momento embajador del gobierno de Bolivia, Jorge Mancilla. Benito Juárez vive, la lucha sigue. Esto también es un momento gozoso, es su cumpleaños de don Benito Juárez y nos traen hoy una poesía que tiene el título Zapoteco, a cargo de don Julio César Argüelles, a la guitarra Juan Carlos Canseco. Gracias. Leika Tiriushi Vidisa Tino, reciban un saludo de la gente zapoteca. Esta poesía se titula Zapoteco, o quiere decir Diyasa, palabra nube, y dice así: Diyasa, na kabemache Diyasa, magiru tizanila, mavirabilu shenakabe, dichaguni binisa, sine binijabala, yanakabini nuspiani, girari di Diyastia, hai Diyasa, kanibidi de cheli, Kigana di kapabia, nyaka gunashikali, hai Diyasa, dijarusibanina, nananasa ditilu, jiniti kubichaka. Zapoteco, o palabra nube. Dicen que se va el zapoteco, ya nadie lo hablará. Ha muerto, dicen, la lengua de los zapotecas. La lengua de los zapotecas se la llevará el diablo. Ahora los zapotecas cultos solo hablan el español. Ay, zapoteco, quienes te menosprecian, ignoran cuánto sus madres te amaron. Ay, zapoteco, lengua que me das la vida, yo sé que morirás el día que se muere ese sol. Esquisha Pelatu, gracias. Muchas gracias. Nakana yube etakuti, chibisha gallo aneli.
Nakana yupegenda guki, Chivishaga guaneli. Verá que napala chidua, chupaga la vianani. Verá que napala chidua, chupaga la vianani. Tinda ishimi enda guti, nestinda ishimi enda lucianda. Tinda ishimi enda guti, nestinda ishimi enda lucianda. Nekama udidista leisa, naki lucianda chike. Nekama udidista leisa, naki lucianda chike. Azcapotzalco. En comunidad.